Bueno, hecha la introducción, vamos a comenzar con el primer módulo, Economía, la oportunidad de Argentina en los nuevos escenarios. Este módulo es presentado por Speed Agro, Excelencia e Innovación. Dentro de este módulo tenemos la primera charla denominada Nuevos consumidores, nuevas demandas, la posibilidad de especializar la producción y agregar valor. Para eso quiero invitar a Fernando Vilela. Fernando es codirector del programa de Agronegocios y Alimentos, Cátedra de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, UBA. Decano de la Facultad de Agronomía de la UBA entre los años 1998 y 2006. Además, es investigador categoría 1. Posee más de 150 representaciones en congresos. Ha publicado numerosos libros, capítulos de libros, publicaciones técnicas y científicas, 30 de estas últimas internacionales con referato. Recibió numerosos premios y distinciones, entre ellos el del diario La Nación por su labor en la Facultad de Agronomía antes mencionada. Fernando, te damos la bienvenida al Congreso. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme por segundo año consecutivo. La idea que voy a tratar de transmitirles es por qué pienso que estamos en el país adecuado, en el momento adecuado, y ustedes en la carrera adecuada. Para eso voy a tratar de mostrar algunos datos y un video hacia el final, tratando de intentar describir el mundo actual, el mundo de la demanda de alimentos y cómo esto va a transcurrir hacia adelante. La demanda de alimentos, sabemos bien, depende de la cantidad de consumidores y de qué consumen esos consumidores. Y qué consumen esos consumidores está relacionado con si su pertenencia cultural por un lado, pero también si su inserción es de tipo urbana o rural. Todas estas cuestiones modifican el hábito de consumo y también modifican, por tanto, la demanda de los productos. Si nosotros miramos el crecimiento poblacional, allí está desde el año menos 1000 hacia aquí, vemos claramente la aceleración post-revolución industrial que ocurrió en el planeta. Eso generó un cambio, un salto muy grande. Yo voy a mostrar ahora algún set de datos desde los 60 para acá. En los 60, cuando yo entraba a la escuela primaria, el planeta tenía 3.000 millones de habitantes, hoy somos 7.200. Se más que duplicó, pero además saltamos de 3.000 a 7.200. En ese gráfico, pasar de 50 a 100 millones de habitantes en el planeta necesitó 500 años. ¿Sí? Y la tasa fue muy baja, regulada por distintas variables, algunos que tienen que ver con la disponibilidad de alimentos, la calidad de los alimentos, las enfermedades, etcétera. Bueno, pero este cambio brusco generó también consigo un aumento consecuente de la demanda de alimentos. La otra cuestión que mencionaba, que decía que depende de qué tipo de alimentos se consumen, es la pertenencia rural-urbana. Recién hace 3 años la población urbana es mayor que la rural a nivel del planeta. Hasta hace 3 años había más gente en ámbitos rurales. Y esos cambios se han generado en algunos lugares en particular. Vamos a hablar de este tema de China que tiene mucho impacto sobre todas las variables que vamos a presentar. Entonces, si nos circunscribimos a estos 50 años que mencionaba antes, desde los 60 para acá, en los 60, en la línea verde, teníamos 3.000 millones de habitantes. Hoy estamos decía en 7.200, ahí llega hasta el 2010. Y esa fue la curva de crecimiento poblacional. La línea que está por debajo, azul y punteada, es la producción de alimentos global, ¿sí? Y la punteada
en rojo, es la producción de alimentos per cápita. Y entonces allí lo que podemos observar es que en los 60 producíamos 640 kilos de alimentos por habitante del planeta, siendo 3.000 millones de habitantes, y hoy, a pesar de ser 7.200, estamos produciendo 740. Si nosotros vemos ahora qué tierra disponible por habitante del planeta tenemos, lo que podemos observar es que teníamos poquito menos de media hectárea por habitante del planeta en los 60 y hoy estamos en la mitad, menos de la mitad de ese valor. O sea que, resumiendo, aumentamos más del doble de la población, tenemos la disponibilidad de tierras per cápita a la mitad, sin embargo producimos más cantidad de alimentos y eso es conocimiento, eso es tecnología, porque el 70% de ese crecimiento fue esto, no fue aumento de área, fue aumento de tecnología. Y lo que viene para adelante va a ser más todavía, porque en realidad las tierras que tenemos disponibles para poder incorporar a la agricultura son muy escasas, solo en la región de América del Sur, Brasil básicamente, y en África hay tierras disponibles en cierta cantidad para ser incorporadas sin deterioro ambiental mayor. Bueno, el otro punto relevante es decir, bueno, está bien, aumentó la cantidad de producción per cápita. Ahora, ¿qué producimos? Y esto tiene que ver con cambio de dieta, con cambio de hábitos de consumo, etcétera, con cambio de la posición social, ¿sí? Podemos mirar la curva superior, son los cereales y las legumbres, y lo que ocurrió fue una leve declinación. La curva que está debajo, los guiones grandes azules, son las raíces y tubérculos, ¿sí? Papas, mandiocas, etcétera. Lo que vemos ahí es una fuerte caída de este tipo de productos. ¿Y qué sube? Suben las hortalizas, sube las proteínas como la carne y el huevo, que es la inferior, y suben las frutas. ¿Sí? Bajan los hidratos de carbono, bajan lo que los nutricionistas dicen que son alimentos de baja concentración nutricional. Y esa concentración nutricional es una referencia de cuántas unidades de proteínas, de vitaminas, etcétera, por unidad calórica tiene un alimento. Lo que está ocurriendo es una transformación mayor a nivel global en los hábitos de consumo, disminuyendo los hidratos de carbono, como los que proveen las cereales o las raíces, e incorporando valores mucho mayores de verduras y de frutas y de proteínas animales a nivel global. Otro grupo de alimentos, acá tenemos en otra escala, porque son de valores menores que los anteriores, cómo crecen los productos de los peces. Ahí casi todo el aumento es no de captura, de pesca, sino de crecimiento de la acuicultura. En el caso de algunos países como China, hoy China está produciendo 60 millones de toneladas de peces. 60 millones. ¿Sí? Si nosotros tenemos presente que Argentina produce menos de 3 de ganado vacuno, hagan la referencia, ¿no? 20 veces lo que nosotros estamos produciendo en carne, ellos están produciendo hoy de peces forrajeros, que lo que consumen es una dieta, igual que un pollo de un cerdo, con 2 partes de maíz y una parte de soja. ¿Sí? Y esto es lo que está asociado a un cambio social muy grande de los millones de personas que están pasando del ámbito rural a el ámbito urbano en estos países. Pues vamos a mirar algunos números. Los otros productos que ahí están creciendo son el resto de los frutos cítricos y los aceites que reemplazan las grasas en la cocina de los países que están cambiando su desarrollo. La otra cosa importante es que si nosotros miramos una ventana temporal grande, en este caso es un siglo, más de un siglo, empieza en 1900, la línea verde es el valor real el valor de los alimentos. Lo que podemos ver es que hay una tendencia decreciente importante, más o menos un 1% anual en el costo de los alimentos. Nuestros bisabuelos tenían que trabajar más para comprar lo mismo. Y además tenían un acceso a un elenco mucho más reducido de productos a ser consumidos.
Hay sí una reversión en los últimos años, como ven en la curva, en los últimos años hay un aumento del valor real de los alimentos que, bueno, tiene que ver con estos fenómenos que estoy describiendo. La otra cuestión es que desde el punto de vista nutricional, aproximadamente el 45% de la población del planeta tiene problemas de desnutrición. Por primera vez en la historia, lo que ocurre es que la desnutrición, o sea, la falta de acceso a una dieta mínima saludable, está por debajo de una situación de obesidad y sobrepeso, ¿sí? O sea, hay 1.000 millones con desnutrición y 2.000 millones con obesidad y sobrepeso. ¿De qué es producto todo esto? ¿Por qué ocurrió todas estas cuestiones? Básicamente por un fuerte incremento en la productividad. ¿Cuánto obtenemos por metro cuadrado? Y esto explica los valores que decía antes, ¿no? Tenemos menos superficie, más gente y sin embargo hay más producción per cápita, ¿sí? Y ahí hay un ranking de productividad de un conjunto de productos, más agregados, menos agregados, donde se marca en la línea azul el aumento de productividad a nivel global y el rojo de la Argentina. El rojo de la Argentina. Lo que podemos observar allí es que en casi todos los rubros, salvo los que en Argentina no son centrales en términos productivos, hubo un crecimiento mayor de la productividad en Argentina que en el resto del mundo. Si nos fijamos sobre la derecha, podemos observar, por ejemplo, el caso del sorgo, la soja o del maíz especialmente, la diferencia que hubo entre nuestro país y a nivel global, ¿no? Estamos hablando de por 4, más de por 4 lo que teníamos como rendimiento en el 60. Eso es muy fuerte y, como dije antes, eso es puro conocimiento incorporado. Hay cambios estructurales también que tienen que ver con el tipo de genética, digamos, los organismos genéticamente modificados se han incorporado en los cultivos masivos y se han incorporado de forma tal que hoy hay más superficie en países emergentes que en los países industrializados. Los otros cambios importantes estructurales que ha habido y que incorporan algo que ya fue mencionado hace un rato, que tiene que ver con las buenas prácticas, es el cambio en el tipo de productos fitosanitarios que se utilizan y que están en línea con un mejor cuidado del ambiente y también con un requerimiento de los consumidores. Si nosotros miramos hacia el 85, más del 80% de los productos que estábamos usando en la Argentina tenían que ver con las dos categorías de insumos más tóxicas para las personas o para el ambiente, ¿sí? Que son las categorías 1 y 2, que están en rojo y amarillo. Y no había ninguna en categoría 4. Pocos años después estamos en una situación totalmente invertida, digamos. Más del 80% de los productos que hoy usamos en el campo son productos de la categoría 4, que es la menos tóxica. Esto alineado con un conjunto de otras buenas prácticas que nos permiten tener sistemas mucho mejores cuando están bien empleados en la Argentina que en muchos otros lugares del planeta. Entonces, resumiendo, se más que duplicó la población, hay más población urbana que rural, aumentó muy fuerte las clases medias, este tema es un tema central. Son centenares de millones de personas que cambiaron su circunstancia de alimentación y ese cambio está reflejado claramente cuando les mostraba cuáles son los rubros que estamos produciendo. O sea, el cambio cualitativo de productos alimentarios que se producen y que está vinculado con los consumos de estas poblaciones. Hay más alimentos por habitante, aumentaron los grupos nutricionales con mayor densidad nutricional y además son más baratos. Bueno, hay problemas, ¿sí? Mencioné que hay 1.000 millones que no acceden a alimentos, 2.000 millones con sobrepeso, hay un incremento de los problemas ambientales,
en la mayor parte del planeta las prácticas agrícolas no incorporan buenas prácticas y eso genera problemas ambientales, además de que esa migración de personas desde el campo a la ciudad generan demandas de tierras que dejan de ser productivas para pasar a ser inmobiliarias, y eso también tiene un impacto. Después vamos a mirar algunos números de esto. Tenemos problemas con la disponibilidad de agua dulce y hay pocas tierras productivas para incorporar a la producción. La tecnología genera menos puestos de trabajo no calificados y salen entonces de escala las producciones familiares para las cuales tampoco se genera una tecnología apropiada. Este es un problema a resolver, esto hay que trabajarlo, y la consecuencia de ello es la migración y el desarraigo, especialmente si no se agrega valor local. Ahí hay un punto central que debemos incorporar. O sea, el fracaso de las políticas y estrategias del norte de no haber generado estas condiciones, el producto es la Matanza o el Gran Rosario. Esa composición de rubros productivos se da en todos lados. Si nosotros miramos a los 60 en China, desde arriba hacia abajo están los primeros 5 casos, son casos de cereales, trigo, arroz, sorgo, cebada y mijo. Vamos a observar que el 80% de la superficie cultivada de China era esos cultivos. Hoy es menos del 50% y la verde, que es una de las que más crece, es los hortalizas. Esto tiene que ver con que si uno tiene escasez de suelo y de agua y tiene mano de obra, lo que intenta hacer es el producto de mayor valor si tiene consumo. Y bueno, la salida en este caso son las hortalizas. Y eso está en línea con los datos que mostraba antes. Si miramos a nivel de proteínas animales, esta es la foto del 2011, lo que más se consume, si sumamos los peces de captura y de acuicultura, son los peces, son lo que más se consume como proteína. Después sigue el cerdo, el pollo, los huevos, etcétera. Esta es la foto de 2011. Si miramos la película del 99 para acá, lo que podemos observar es que los crecimientos mayores fueron claramente la piscicultura, sigue el pollo, y los huevos y el cerdo. Cuando queremos encontrar un orden a eso, el orden es la conversión. O sea, lo que más creció son aquellos animales que tienen mayores tasas de conversión. O sea, así que en el caso de un pez, con 1,5 kilos más o menos se hace 1 kilo de pez, alrededor de 2 en el caso de pollo, en los sistemas más avanzados, alrededor de 3 en el cerdo. Entonces, hay una relación inversa entre estas variables. Lo que nos está marcando es que todas esas millones que se van incorporando a las clases medias, su primer acceso a la proteína es la proteína más barata, y en este caso la proteína barata es el pescado, porque estos pescados no son salmones y truchas, son carpas, tilapias, etcétera, que son forrajeras y, como dije antes, consumen un alimento balanceado sobre la base de maíz y soja, y no como el salmón sobre la base de la harina de pescado, que hay que pescar. Es distinto, es otro público, es otro foco. En China, hablando de cambios de dieta, hacia la salida de Mao, en mediados de los 80, el consumo total per cápita no llegaba a 10 kilos por habitante, hoy están cerca de 60. Este crecimiento, que es más o menos 1,5 kilos por habitante y por año durante casi 40 años, hay que multiplicarlo por 1.350 millones, que son ellos, es muy significativo. ¿Sí? O sea, cada 2 años el incremento era el equivalente a toda la producción de carnes de Argentina. Así que en estos 40 años aumentaron 20 veces el consumo de lo que nosotros producíamos. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Es cerdo, es pollo, es pescado, y eso qué es soja más maíz con valor agregado. Y eso explica algunas de las tendencias que voy a mostrar. Los cambios de hábito de rural a urbano se reflejan, por ejemplo, en los crecimientos de las cadenas del tipo de Kentucky Chicken Fried. ¿Lo conocen? ¿Saben qué es? Que vende
¿Qué vende Kentucky? Pollo frito. ¿Sí? ¿Pollo qué es? Soja más maíz. ¿Sí? Empanado con harina de trigo, frito en aceite de soja y acompañado con una base de jarabe de maíz con gusto, que es la Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, estos muchachos tienen 4.000 restaurantes en pocos años en China y abren uno cada 13 horas. O sea, cada día hay 2 nuevos sucursales y esto refleja este cambio que mencionaba recién en los hábitos de consumo y qué tipo de consumo están buscando. No es una taza de arroz, ¿sí? Es todo lo que dije recién. Pero lo más importante que pasa en China tiene que ver con algo que está muy ligado a ustedes, digamos, lo que está pasando con los jóvenes y con la universidad. El año pasado entraron 4 millones de chinos a las universidades. El anteaño habían sido 3.4 millones. En Estados Unidos, para que tengan una idea, son 2,5 millones por año. Si bien son mucha menos población, sin embargo esto se acumula. Casi todos ellos eligen carreras vinculadas a las ingenierías. Alrededor de 1/3 están en carreras tecnológicas o ingenieriles, y eso es un número sustantivo. Cuando miramos los graduados, en el 2012 hubo más de 700.000 graduados ese año, ¿sí? 700.000. En Argentina 12.000. Ahora decís, bueno, la población es distinta, veamos cuántos por habitante. Y ahí la cosa es más complicada porque tenemos que en Argentina hay un nuevo ingeniero cada 10.000 habitantes y en China hay uno cada 2.000 y son 1.300 millones. ¿Sí? ¿Esto qué va a generar? Va a generar una masa crítica que, acompañada por la inversión en investigación, que hoy China es, después de Estados Unidos, el país que más invierte. En el 2013 fueron 284.000 millones de dólares. ¿Sí? Eso es 3 veces las exportaciones de Argentina, más o menos. ¿Sí? Eso es lo que invirtió en investigación. Esa inversión crece al 20% hace más de 10 años. Cuando la economía crecía al 10, la inversión en investigación crecía al 20. Y esto hace que hacia el 2018 va a superar al conjunto de toda Europa y a Estados Unidos en el 2022. ¿Sí? Si combinamos ese capital humano más este factor de investigación, genera una masa crítica de recursos humanos de altísima calificación, y por eso yo decía que esto es lo más importante que está pasando. En el 2020 va a haber 40 millones de graduados, de los cuales más de 20 millones más o menos van a ser ingenieros, ¿sí? O tecnólogos como ustedes, ¿sí? Todos los presidentes chinos desde Deng Xiaoping, que fue el último que estuvo vinculado a los que hicieron la revolución, fueron ingenieros, son ingenieros. Todo el Politburó chino, el PPC, son todos ingenieros o tecnólogos, ¿sí? Ese es el pensamiento y cómo están trabajando este país. Pero la cuestión entonces es, vamos a competir contra 40 millones de profesionales, de los cuales cerca de 20 son tecnólogos, ingenieros, combinados con 600, 700 millones que todavía quieren una oportunidad de trabajo urbana. La pregunta es, ¿con qué vamos a competir? ¿Quién puede competir contra eso? ¿En qué rubro industrial podemos competir? Y la verdad que a mí, yo debo tener más poca o inteligencia o imaginación, pero no me doy cuenta de cuál puede llegar a ser el rubro, ¿sí? Pero son el 20% de la población global, tiene el 7% de la Tierra. Sumados a esos países como India, Japón, Corea, Vietnam y Tailandia, son más del 40% de la población mundial y solo tienen el 18% de la tierra. Y además están utilizando toda su tierra y agua dulce. Tanto que si nosotros miramos la producción de soja de China, desde los 90 que están produciendo 15 o menos millones de toneladas de soja, sin embargo la importación, que en los 90 eran 0, en el 2003 era igual que la producción, alrededor de 15 millones, hoy están importando alrededor de 60 millones de toneladas. ¿Sí? Desde el 2003 para acá pasaron de importar 15 a importar 60. 60 es mucho más que un récord de producción de Argentina, que es el tercer productor mundial. ¿Sí? Esta es la magnitud. ¿Y eso para qué? Es para consumir esos pollos, esos peces, esos cerdos que estábamos mostrando recién.
Y eso hace que la proyección del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en el 2006, que decía que la soja ahora iba a valer $250, se equivocó. ¿Sí? ¿Cuánto vale la soja? ¿Cuánto vale? ¿Alguien tiene idea? Dice, ese número es más grande. Viven de eso, muchachos. Más de $500 la tonelada. ¿Sí? Le erraron por mucho. ¿Y eso por qué? Porque el mundo es nuevo, para estudiarlo, para pensarlo, requiere de instrumentos intelectuales y de una bibliografía distinta de la que usábamos hasta hace poco. Hay que escribir de vuelta a la biblioteca. Las tendencias son diferentes, los focos son diferentes, el mundo es diferente y esto, si no lo entendemos, no vamos a podernos acoplar a esos cambios. Hace 15 días hicimos una actividad en la facultad con gente de estos países asiáticos que mencioné y el experto chino, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Agrarias de este país, mostró proyecciones hacia el 2013 de cómo van a evolucionar las importaciones. Más allá de la fidelidad o no, de que muestren o no los números que quieran mostrar, lo que está claro es que lo que él mencionó, que el aumento de la demanda de soja va a estar en torno del 15%, el maíz va a ser igual o menos 10%, sin embargo el de las carnes va a sumar valores sustantivos, 65, 67, 78% de aumento de las importaciones. O sea, esto de que los chinos van a comprar solo granos pareciera ser que no es lo que están planificando, ¿sí? Porque los granos van a aumentar muy poquito con la incorporación de las importaciones y sí va a aumentar fuertemente los que tienen más valor agregado, las carnes. ¿Sí? Atento a estos datos porque esto va en línea con los intereses de Argentina de generar agregación de valor, tal como venimos diciendo. El resultado de todos estos cambios hace que este sector de Asia va a necesitar incorporar alimentos el total de alimentos para alrededor de 900 a 1.000 millones de personas. 900 a 1.000 millones de personas en 2030 van a necesitar que de otros lugares del planeta venga la comida. Y esos otros lugares del planeta son muy pocos. América del Norte, América del Sur, Australia, Nueva Zelanda y la zona de Ucrania. No hay otros lugares de donde haya excedentes suficientes como para satisfacer estas demandas. Que yo entiendo que debemos trabajar el mejor aprovechamiento de esto en conjunto con otros proveedores. O sea, la dimensión del que tiene el huesito y el que tiene las mandíbulas y los dólares, en el caso de Argentina, es muy grande, ¿sí? Entonces, creo que la planificación de las cosas tendría que incluir el Mercosur o Brasil por lo menos. En un contexto donde Argentina hoy produce una cantidad de cosas y es primer productor y exportador de una serie de rubros, los que están en rojo son rubros extrapampeanos. O sea, el granero del mundo de comienzo del siglo XX, del cual Esperanza está perfectamente acoplado a ese modelo, que generó la 10ª potencia mundial, que generó uno de los países con mejores tasas de alfabetismo del mundo, mucho más que los europeos de los cuales venían a estos planetas, era un modelo de unos pocos productos pampeanos y un único mercado que era Inglaterra. ¿Sí? Esos únicos productos pampeanos, trigo, carne vacuna, carne ovina, lana y lino en algún momento. Eso era todo el elenco de lo que producíamos y exportábamos. Hoy las demandas son de múltiples mercados y de múltiples productos y que hacen que se generen liderazgos regionales como el limón en Tucumán, la pera en el Valle, los vinos y otros productos de Cuyo, el té de Misiones, Corrientes, etc. O sea, hay una posibilidad cierta de construir un país más armónicamente desarrollado en cada uno de sus territorios y además que atraviese a las diferentes clases sociales. En un contexto donde hoy Argentina produce alimentos 15 kilos per cápita del planeta, o sea, nosotros desde el punto de vista calórico producimos el equivalente a 23 días de alimentación de todo el planeta en este momento. Sin embargo, hay algunas cuestiones que tenemos que revisar.
Si nosotros miramos la tendencia de crecimiento de producción de los últimos 25 años, de los 80 para acá, vemos que pasamos de 60 a casi 100 millones, alrededor de 100 millones de toneladas de productos, pero si miramos los últimos 6 años estamos estancados. Hace 6 años no crecemos, ¿sí? Y si miramos las superficies, lo que ocurre es que, salvo la cebada por reemplazo de trigo, lo único que crece es la soja. Si miramos los rendimientos, cae todo menos el rendimiento del trigo, y esto tiene que ver con el monocultivo, a veces por restricciones institucionales, comerciales, la no rotación, etcétera. Bueno, los rendimientos de los cultivos están creciendo, salvo el del trigo, que se restringió tanto la superficie que quedó en los lugares más aptos ecológicos, y entonces por eso creció. Este es un llamado de atención de cosas que hay que resolver para aprovechar todo aquello que estábamos mencionando recién. Bueno, acá no sé qué pasó, no se ve bien, pero bueno. Entonces, resumiendo, creo que con un sólido programa agroindustrial podemos aprovechar la potencialidad de cada región, estimular el crecimiento, favorecer el desarrollo, promover la permanencia de los habitantes en cada lugar de origen, y favorecer la integración entonces territorial y social, y posibilitar un desarrollo regional genuino que afiance en las instituciones políticas, que no genere sistemas centralistas dependiendo solo del poder central, y que tiendan a una integración territorial. Ahora vamos a mirar un video que resume algunas de estas cosas que decía, y después terminamos. Desde 2010 y por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial está viviendo en ciudades. Este mapa del mundo muestra cómo evolucionó esta concentración urbana desde 1960. En China se urbanizan 50.000 personas por día, 20 millones de personas cada año. Todo en Argentina una vez cada 2 años. Esto impacta directamente sobre la posibilidad de producir alimentos, porque reduce la cantidad de tierras cultivables. Por procesos de urbanización, aunque también por deterioro ambiental, salieron de producción 8 millones de hectáreas en los últimos 20 años, solamente en China. Toda la superficie cultivada de maíz de la Argentina, multiplicada por 3, ya no está disponible para la producción de alimentos. Millones de personas se están incorporando a las clases medias. En toda Asia, esta categoría es de 500 millones hoy, y se estima que será de 3.200 millones de personas en 2030. Atención a estos números, serán 2.700 millones de personas más en el transcurso de nuestras vidas que van a dejar de producir su propia comida y que además van a cambiar su régimen alimentario. Porque la población que pasa de ser rural a ser urbana adopta el consumo típico de las clases urbanas, que incluye muchas más carnes. Como los animales se crían con maíz y soja, esto implica una mayor demanda de granos. Todo esto, a su vez, con menos tierras disponibles para cultivo. Este mapa muestra la autosuficiencia alimentaria de algunas regiones. Son regiones que van a consumir alimentos que necesariamente deberán provenir de otros territorios. Autosuficiencia del 74% en el este asiático quiere decir que deben importar alimentos para casi 900 millones de personas. La única forma que hasta hoy la humanidad conoce para resolver el aumento de la demanda y la disminución de los recursos es el aumento de la productividad. Mayor producción por hectárea, mayor conocimiento por metro cuadrado y por hora. Hoy los países con mayor productividad son aquellos donde la utilización de biotecnología es una práctica creciente. Esta tendencia involucra rendimientos mayores y más estables, y a su vez disminuye dramáticamente el uso de agroquímicos y su nivel de toxicidad. La biotecnología nos está produciendo un ahorro ambiental y no lo contrario, además de ser la única alternativa con que contamos hoy para alimentar a todo el mundo. Según calcula el Índice Mundial del Hambre, la productividad total de todos los factores agrícolas a escala mundial deberá duplicarse desde el presente hasta el 2050 para cubrir todos estos requerimientos. Esta proyección recae fundamentalmente sobre los pocos países que cuentan con la mejor disponibilidad per cápita de sus recursos naturales,
y que a su vez ya están logrando mejoras sustanciales en sus niveles de productividad. Argentina tuvo un crecimiento en productividad muy superior al promedio global y de hecho ya es el primer exportador de limones, de peras, miel, derivados de la soja y muchos otros productos. Esta gran demanda global es la oportunidad para lograr un desarrollo fenomenal de nuestro país. No un crecimiento sectorial desordenado y costoso en el plano ambiental, el social y el económico, sino un desarrollo sano y ordenado. Hay que cuidar los suelos, deforestar menos, contaminar menos agua y cuidar a nuestra gente. La oportunidad de un desarrollo sustentable, sobre todo desde lo social y lo económico, la vamos a tener si decidimos ser no el granero del mundo, sino el supermercado del mundo, la góndola de alimentos del mundo. La generación de valor la podemos hacer en los campos y en los puertos, pero también en cada uno de los territorios del país. En síntesis, nuestro proceso de incorporación de conocimiento para llegar a un desarrollo territorial y social más equilibrado en 2030 apenas ha comenzado. Acá que quería resumir en este video algunas de las ideas que habíamos estado trabajando. Finalmente hay un aspecto que a nivel nacional, no a nivel global, a nivel nacional nos genera ruidos y perturbaciones y tiene que ver con una mala comunicación del sector sobre su potencialidad, sobre sus avances. Hoy es uno de los sectores que más tecnología ha incorporado, es uno de los pocos sectores de la economía de la Argentina que puede mostrarse cercano a las fronteras del conocimiento con todos los competidores globales con los cuales se incorporen. Sin embargo, en buena parte de la población nacional, la idea de la agricultura es una idea perimida en términos de qué significa y cómo estamos en relación al mundo, digamos. La verdad es que estamos en muchos rubros en la cabeza o cerca de la cabeza global y esto debería ser transmitido porque, tal como vengo diciendo, hay muy pocos sectores que van a permitir generar valor desde la Argentina compitiendo con los grandes jugadores internacionales y que además tienen asegurada una demanda que espero haya podido comunicar claramente y que justifica lo que dije al comienzo, ¿no? Que estamos en el país adecuado, uno de los pocos que puede generar excedente de alimentos, en un momento adecuado porque se producen todos estos cambios a nivel global y en una carrera que está vinculado a eso. Eso no es automático, la ventaja, va a haber que hacer cosas, hay cosas que no estamos haciendo en lo institucional, en lo organizacional, y esas cosas, si las hacemos, si tomamos conciencia, si nuestros líderes pueden entender este mundo nuevo y acoplarse al mismo, nos va a permitir a todos tener una sociedad, como decía antes, más integrada territorial y socialmente. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Fernando. En nombre de la comisión organizadora te queremos hacer entrega de un presente. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, antes que se levanten, ahora vamos a hacer un corte. Quisiera pedirles que aquellos que no tuvieron tiempo de acreditarse antes, que por favor pasen por la mesa correspondiente y se acrediten para que les puedan dar los permisos para el ingreso al salón y lo que es la chequera para los almuerzos. En media hora más o menos los voy a estar llamando. Muchas gracias.